Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos a este evento. Muchísimas gracias por estar aquí. No nos vemos las caras, sabemos que estáis al otro lado, pero al menos vamos a disfrutar de esta jornada, ya sabéis, enmarcada en los actos de celebración del Día del Medio Ambiente, que es mañana, viernes, día 5 de junio. En un año extraño, la verdad. Acabamos de vivir un episodio histórico, trágico, que desde luego ha condicionado nuestro pasado, está condicionando nuestro presente y amenaza nuestro futuro. Pero desgraciadamente no es la única de nuestras amenazas. Hoy, con este evento que organiza la Fundación Canal, no nos queremos olvidar del cambio climático, una de nuestras amenazas más serias de cara al futuro. Quiero dar las gracias a la Fundación Canal, no solo por la celebración de este evento, en un momento histórico como en el que estamos, sino también por toda la serie de actos que ha ido celebrando durante las últimas semanas, meses, años, con foros en las que realmente se intenta plantear soluciones para mitigar los posibles efectos del cambio climático. Pues precisamente con este evento que organizamos hoy queremos hablar de lo importante, sobre todo, que es la modelización, anticiparnos a la jugada y poder así mitigar los efectos de este posible cambio climático. Os comento algunas cosas prácticas. Para todos los que queráis participar a través de las redes sociales en este evento, os invito a que a través del hashtag Día Mundial del Medio Ambiente también podamos participar, insisto, a través de las redes sociales, de la cuenta de Twitter de Fundación Canal. También ahí encontraréis muchísima más información. Enseguida os cuento cómo podréis plantear las preguntas a los ponentes, pero sin más dilación, yo lo que quiero es escuchar a nuestros expertos y sobre todo para que nos hablen de cambio climático y cómo podemos gestionar, por ejemplo, qué hacer con el uso del agua. Por eso tenemos con nosotros a Marta Soriano, que es subdirectora de Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento del Canal de Isabel II. Y Marta, queríamos que nos contaras, claro, por qué es tan importante pues, anticipar los fenómenos hidrológicos extremos ante el cambio climático, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Jaco, por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Fundación Canal el que haya permitido que me haya invitado a hacer esta presentación inicial de este estudio. En esta breve introducción, simplemente lo que voy a contar es cómo surgió por parte de Canal pues, la necesidad de realizar efectivamente este tipo de estudios, ¿no? Que nos ayuden a conocer los eventos hidrológicos extremos y a profundizar en el cambio climático. Para ello me voy a apoyar en lo que sería el caso del sistema de abastecimiento a Madrid, que gestionamos desde Canal de Isabel II, precisamente las casuísticas que tenemos en cuanto a los recursos hídricos, que probablemente muchos se sentirán identificados, y vamos a ver también la visión que tenemos en Canal a futuro para afrontar este reto. Para ello, pues bueno, vamos a ver un poco cuál es digamos, las características de estos recursos hídricos para gestionar el abastecimiento a Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid. Recibimos las aportaciones de 7 ríos de la Sierra madrileña, pero estos tienen un régimen hidrológico que se caracteriza principalmente porque tienen una fuerte irregularidad temporal en su distribución, ¿no? Tenemos tanto anual como interanual, marcados periodos de estiaje y sequías. Entonces, esto lo podemos ver claramente en las dos figuras que aparecen en la diapositiva. En la figura de la izquierda, ustedes pueden ver pues, lo que sería un año medio. En él podemos ver cómo en los años, en los periodos secos, en verano, pues como ven ustedes, solamente están entrando unos caudales del entorno de 1 a 2 metros cúbicos por segundo en todos los embalses que tenemos en Canal, que son 13. Sin embargo, si nos vamos ya a los periodos húmedos, como sería normalmente primavera o otoño, en este caso se retrasó, pues podemos llegar a caudales del entorno de 80-90 metros cúbicos por segundo, esto en un año medio. Hemos llegado a tener avenidas de hasta 300 metros por segundo. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, el caudal medio del consumo diario en la región es de unos 16 metros cúbicos por segundo. En cuanto a la irregularidad interanual, pues también se da claramente, y la podemos ver en esta otra diapositiva, en toda la serie histórica que tenemos de unos 105 años, desde 1913. Hemos tenido el año máximo en el que hemos podido recoger una aportación anual de hasta 1.738 metros cúbicos, mientras que ha habido años, como el año mínimo, en el que simplemente hemos podido recoger 222 hectómetros cúbicos. Esta diapositiva yo creo que representa más
claramente lo que es esa irregularidad interanual que tenemos en nuestros recursos. En ella lo que hemos representado es todas las aportaciones anuales desde el año 1913 y hemos tratado de caracterizar de una forma sencilla lo que serían los periodos de sequía, simplemente marcando una línea que representa la mediana de esta serie histórica. En ella hemos señalado aquellos años cuyas aportaciones han sido menores de esta mediana y hemos resaltado en colores aquellos grupos de años mayor de 1 en el que se han dado ciclos con aportaciones menores a la mediana, ¿no? Y podemos ver claramente cómo tenemos un régimen de aportaciones en el que tenemos marcados periodos húmedos, marcados periodos secos, pero que además la frecuencia de la presentación de estos ciclos hiperanuales secos es mayor a partir de lo que denominamos la serie corta a partir del año 1980, en los 38 últimos años. Aquí vemos que se da muchísima mayor frecuencia de ciclos secos e incluso aquella que hemos tenido con mayor duración, aquí tenemos una clasificación de las duraciones, de hasta 6 años se ha dado en estos últimos años, ¿no? Aquí estamos ya viendo unas claras tendencias con los datos observados, al igual que si, por ejemplo, calculamos la media de la serie histórica larga, desde 1913, los 105 años, y la comparamos con la serie histórica, con las aportaciones medias de la serie histórica que nos da la serie corta, desde 1980, hemos tenido ya una reducción importante del entorno del 20% en estas aportaciones, ¿no? Con esto lo que quiero destacar con esta diapositiva es que claramente la importancia que tiene estos estudios de conocer cuál va a ser esa variación, esa modificación en esa ya irregularidad que tenemos nosotros en el régimen hidrológico, ¿no? Tanto interanual, porque si nosotros tenemos mayores frecuencias, como estamos viendo, de ciclos secos, incluso mayores su duración, eso va a incidir directamente en la garantía de suministro. Lo mismo con la situación que tenemos en cuanto a la irregularidad anual que contábamos antes, ¿no? Si en el año esas avenidas se intensifican, es muy posible que tengamos que aumentar los resguardos que necesitamos en nuestros embalses para poder gestionar esas avenidas y disminuyamos nuestra capacidad de embalse, de almacenamiento para atender a nuestras demandas y, por lo tanto, también incide directamente en la garantía de suministro. De ahí, como decía, la importancia de anticiparnos y de conocer lo que va a ocurrir con el cambio climático y con estos estudios sobre la variabilidad de este régimen hidrológico. Ante esta situación de irregularidades en nuestro sistema, ¿cómo hacemos, ¿no?, para dar el abastecimiento de más de 6 millones de habitantes, ¿no? Para que tengan una idea, estamos en el entorno de unos 500 hectómetros cúbicos anuales de demanda a satisfacer. Pues contamos con unas infraestructuras, lógicamente 13 embalses de regulación, tenemos una capacidad de unos 944 hectómetros cúbicos con todos ellos y el más importante es el de la Tazar, porque prácticamente es la mitad de la capacidad total que tenemos de almacenamiento en toda la región, ¿no? Además, contamos con otros recursos adicionales sobre los que recogemos, además de los que recogemos con nuestros propios, las aportaciones que recogemos con nuestros propios embalses, que son recursos que tenemos compartidos con otras cuencas, que estamos compartiendo con otros usuarios bajo unas normas de explotación que marca el organismo de cuenca y, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de las aguas del río Sorbe, del Alberche, del Tajuña, del Tajo, etcétera. Además, contamos con la posibilidad de aprovechar los recursos subterráneos. Tenemos 2 acuíferos con unas características totalmente distintas en cuanto a su comportamiento. Uno de ellos es el calcáreo de Torrelaguna, que está en la zona norte, y el acuífero terciario detrítico de Madrid. En total, aproximadamente podríamos tener una aportación teórica de estas aguas subterráneas de unos 100 hectómetros cúbicos, lo que pasa que es una reserva estratégica. La utilizamos especialmente para los periodos de sequía y siempre asegurando la sostenibilidad ambiental de nuestro acuífero. Con todo esto, como ven, tenemos un sistema muy robusto para hacer frente a estas irregularidades y este régimen que contamos en el sistema de abastecimiento a Madrid. Tenemos garantizada, por supuesto, la demanda actual y está prevista en el Plan Hidrológico de Cuenca, pero nosotros queremos ir más allá, ¿qué va a pasar a largo plazo, ¿no? Entonces, más allá de este horizonte de planificación. Entonces, para ello, nos hemos planteado un plan estratégico con una proyección a 2030, donde tratamos de estructurar y organizar
estas acciones a futuro de dónde queremos dirigirnos y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la primera línea estratégica dentro de este plan es la de asegurar la garantía de suministro de agua ante los posibles efectos del cambio climático. Para ello vamos a apostar por cuestiones fundamentales, como hemos hecho hasta ahora, como es la de proteger, por supuesto, los recursos que tenemos, una gestión eficiente de la demanda. No queremos que se escape ni una sola gota de agua, para ello hacemos unas campañas continuas de concienciación para el ahorro del consumo del agua, campañas de detección de fugas, campaña de detección de fraudes, una fuerte inversión en renovación de red para disminuir lo máximo posible esas pérdidas en red. Y también la optimización de la gestión de los recursos que tenemos existentes, apostar por la recarga artificial de nuestros acuíferos para poder avanzar en esa gestión integrada entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas y, por supuesto, fomentar el uso del agua regenerada. Y, por último, pilar fundamental, y que es objeto de este estudio, es la adaptación al cambio climático. Queríamos impulsar y conocer y avanzar en el conocimiento sobre cuáles son esos escenarios de cambio climático, y sobre todo de estos fenómenos, de cómo puede afectar a los fenómenos extremos, ¿no? Sabemos que había una cantidad ingente de información, de investigaciones, pero quizá los resultados a la hora de poder ser aplicados a lo que nosotros necesitamos, hay ciertas todavía incertidumbres o dispersión, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que necesitamos es poder evaluar cuál es la vulnerabilidad de nuestro sistema de abastecimiento, cómo puede afectar a nuestra garantía en el suministro a futuro, cómo puede afectar también a la gestión de los riesgos de las sequías, de nuestros planes de emergencia ante sequías, e incluso a los planes de emergencia de presas, por lo que les comentaba antes, ¿no? Todo esto para poder tomar decisiones con la suficiente antelación, ¿no? y anticiparnos a esto, ¿no? Y en ese sentido, quiero destacar que el estudio realizado por la Universidad Politécnica con el impulso de Fundación Canales es un magnífico estudio, sobre todo porque es que se ha hecho una revisión y un análisis de toda esta información que comentaba, que es enorme, ¿no? Sobre todo tipo de investigaciones que había sobre estos fenómenos extremos y sobre los escenarios de cambio climático, y resaltar que se ha tratado de acercar precisamente ese mundo científico que es tan especializado a lo que nosotros necesitamos, a lo que los técnicos y profesionales que nos dedicamos a la planificación y la gestión de los recursos hídricos, pues necesitamos para ayudarnos en la toma de decisiones, ¿no? Y precisamente mostrarnos a través de estas buenas prácticas la aplicabilidad de todas estas metodologías. Por tanto, no puedo más que agradecer y felicitar por este estudio, y espero que sea de utilidad a todos ustedes, cada uno en el ámbito de sus competencias, al igual que nos ha resultado y nos va a resultar de gran utilidad a todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Como me ha gustado cuando has comentado que no queremos que se escape una sola gota de agua. Pero claro, qué difícil es, ¿verdad? Con esta variabilidad que tenemos en la irregularidad en el caudal de nuestros ríos, con la variabilidad que tenemos en nuestro clima. Bueno, qué importante es el uso, la gestión en el uso del agua que hace el canal de Isabel II. Muchísimas gracias, Marta, por tu exposición. Bueno, queremos seguir avanzando en esta jornada porque, evidentemente, como nos decía Marta, es muy importante la toma de decisiones para poder gestionar bien el agua, para poder tomar las decisiones correctamente en una decisión tan importante como garantizar el suministro de agua para una región como la Comunidad de Madrid. Claro, los que toman decisiones tienen que saber qué escenarios posibles puedan tener en el futuro, ¿verdad? Bueno, pues para eso os queremos presentar el estudio titulado Eventos hidrológicos extremos y cambio climático, mejores prácticas de modelización. Os voy a comentar dos cosas. La primera, os recuerdo que podéis participar en redes sociales con el hashtag Día Mundial del Medio Ambiente, que a través de la aplicación Slido podéis entrar en la página web y con el término DMMA 2020 podréis plantear preguntas. También lo podéis hacer con ese código QR, con el móvil lo escaneáis y también podéis plantear preguntas que acabarán respondiendo cuando finalice su exposición Luis Garrote, que es director del estudio, creo que lo tenemos por ahí, es el doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Luis. También tenemos a Álvaro Sordo, que es investigador del estudio, es profesor adjunto, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Jacob. Gracias por todo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Comentábamos, claro, lo importante, ¿verdad?, que es saber o poder modelizar estos escenarios extremos. Ya tenemos fenómenos extremos, ¿verdad?, en nuestro país. El clima ya lo marca, pero ¿qué ocurre si con estos escenarios de cambio climático en el futuro los fenómenos extremos todavía son más extremos? Pues por eso es tan importante que podamos conocer este estudio. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Jacob. Buenos días a todos. Y, por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Canal la oportunidad que nos ha dado de realizar este trabajo, que es una ocasión excelente para estudiar este tipo de cuestiones. Este trabajo lo hemos hecho en el Grupo de Investigación de Hidroinformática y Gestión del Agua de la Universidad Politécnica de Madrid y hemos contado con la colaboración importante de los técnicos de Fundación Canal y también de Canal de Isabel II. Bueno, el trabajo trata sobre la influencia del cambio climático en la modelación de los eventos hidrológicos extremos. Creo que la motivación para este tipo de trabajo está muy clara. Los fenómenos hidrológicos extremos están entre los desastres naturales más importantes. Aquí tienen unas estadísticas que están tomadas de una base de datos internacional sobre desastres naturales que se llama el CRED, que muestran claramente la importancia de las inundaciones y las sequías. Quizá no tanto en pérdida de vidas humanas, porque hay otros eventos más catastróficos, pero desde luego sí en cuanto al número de eventos y sobre todo a personas afectadas, donde son los dos desastres naturales dominantes. Además, en el ambiente flota la idea de que estos eventos extremos se ven afectados por el cambio climático. Cualquier búsqueda que hagamos proporciona abundantes noticias donde se pone de manifiesto esta relación, relacionando crecidas, inundaciones, sequías con el cambio climático. En consecuencia, el estudio está perfectamente justificado desde este punto de vista. Antes de comenzar con la exposición de las prácticas, sí me gustaría reflexionar sobre la dificultad que entraña el análisis de los fenómenos hidrológicos extremos. Cuando hablamos de eventos hidrológicos extremos, en realidad nos referimos a los extremos de los extremos. Este tipo de fenómenos se analizan con series que se denominan extremales, porque se construyen tomando de cada año su valor máximo. La serie derivada, a partir de los valores máximos anuales, es la que realmente se analiza. Y dentro de esta serie derivada que analizamos, lo que nos interesan son los extremos, los valores máximos. Por lo tanto, estamos hablando de los extremos de los extremos. Y, lógicamente, el comportamiento de estas series de extremos es más complejo que el de los valores habituales. Al enfocar el trabajo, nos planteamos fundamentalmente proporcionar dos cosas, ¿no? La primera es información sobre cómo se puede hacer el análisis. Aportar metodologías de trabajo, modelos o herramientas de cálculo, técnicas para resolver cuestiones específicas o dar acceso a fuentes de datos o información básica. El segundo objetivo es aportar ejemplos de trabajos que consideramos están bien hechos. Hay trabajos, por ejemplo, de detección de efectos del cambio climático a partir de observaciones, evaluación e impactos mediante modelos, identificación de riesgos o definición de estrategias. Pensamos que estas dos cuestiones que aporta el estudio pueden ser potencialmente de interés para muchas personas. Básicamente tenemos en mente gente como Marta, que son especialistas en hidrología o gestión de recursos hídricos, que son responsables de la gestión de sistemas complejos, que por supuesto conocen perfectamente tanto su hidrología como su funcionamiento técnico, pero que a lo mejor no disponen del tiempo suficiente como para especializarse en cambio climático. Por ejemplo, en la administración, tanto la estatal como la autonómica o local, es necesario hacer planes hidrológicos de gestión del riesgo de inundación o planes de sequías que necesitan incorporar el cambio climático. También hay empresas como el Canal de Isabel II, proveedoras de servicio de abastecimiento de agua o de electricidad, que tienen que considerar el cambio climático en su planificación estratégica, como nos ha indicado Marta en su exposición. El trabajo también puede ser interesante para aquellos que prestan servicio a estos agentes, bien como proveedores de tecnología o como proveedores de asistencia técnica. La metodología que hemos empleado en el trabajo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, se ha basado en la revisión bibliográfica.
Lo que pasa es que la literatura sobre el tema es muy, muy extensa y, por supuesto, no pretendemos haber abarcado toda. Lo que hicimos fue aplicar unos criterios de búsqueda a las bases de datos bibliográficas que nos permitieron identificar pues, como unas 400 referencias que trataban de cambio climático y modelación de eventos hidrológicos extremos. De ellas seleccionamos las 150 que nos parecieron más relevantes, más interesantes e hicimos una breve reseña y las clasificamos en 4 grandes bloques temáticos y 14 categorías. A partir de esta clasificación tuvimos una serie de reuniones con los técnicos de Fundación Canal y Canal de Isabel II que nos ayudaron a identificar las buenas prácticas que podrían ser más relevantes para el trabajo. Quiero agradecer a tanto Ernesto Lluch y Miguel Ángel Riaza de Fundación Canal como a Marta Soriano y Pablo Alcocer del Canal de Isabel II su inestimable colaboración en la selección de las buenas prácticas. Al final nos quedamos con 12 prácticas que seleccionamos, que son las que vamos a presentar en la exposición siguiendo los 4 bloques temáticos principales. El primer bloque temático está integrado por estudios que se basan en análisis de los efectos del cambio climático a partir de los modelos climáticos. Se suele emplear para este tipo de estudios lo que se llama una cadena de modelación, donde se comienza con modelos de clima, tanto globales como regionales, cuyos resultados se utilizan para alimentar modelos hidrológicos de más detalle. Estos modelos se calculan para calcular el efecto en variables naturales, como por ejemplo en los caudales. Si es necesario, se añaden a continuación algunos modelos complementarios, por ejemplo, de sistemas hidráulicos, para estudiar el efecto del cambio climático ya en sistemas de interés social o económico, como por ejemplo el abastecimiento de Madrid. Dentro de este bloque, la primera práctica que hemos seleccionado es un estudio donde se analiza el impacto del cambio climático para distintos niveles de calentamiento global sobre los recursos hídricos en Europa. Este trabajo nos ha parecido interesante porque está bien alineado con la formulación actual que tienen las políticas, que normalmente se basan en tratar de impedir que el calentamiento supere unos umbrales determinados. Por lo tanto, los resultados de este trabajo son directamente relevantes para la toma de decisiones en este tipo de políticas. La segunda buena práctica es un ejemplo de estudios que muchos de ustedes pues, probablemente conocen. Se trata del análisis que realizó el Centro de Estudios Hidrográficos sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en España, que hicieron, de hecho, 2 ediciones, una en 2010 y la más reciente en 2017. Es un ejemplo del enfoque clásico de partir de predicciones climáticas, que en este caso se utilizaron las predicciones de AEMET, y analizar su efecto mediante un modelo hidrológico, que se utilizó en este caso un modelo que se llama SIMPA. Este estudio lo hemos seleccionado porque ofrece resultados muy interesantes de todas las variables hidrológicas básicas y también un estudio específico de sequías, tanto para el conjunto de España como para las distintas demarcaciones hidrográficas. Segundo bloque temático pretende analizar el efecto del cambio climático a partir de observaciones. Realmente se trata pues, de una tarea muy difícil porque, aunque un proceso hidrológico sea estacionario, los estimadores que nosotros empleamos para calcular sus extremos en realidad no lo son. Por eso tengo esta diapositiva donde se ve un estimador de la precipitación de 500 años de periodo de retorno calculado a partir de series estacionarias, todas ellas idénticas. O sea, todas estas series responden al mismo proceso aleatorio. Se puede ver que en las 4 imágenes de la izquierda, cuando el número de observaciones es corto, el estimador puede tener fluctuaciones importantes que a veces se pueden confundir con cambio climático, porque va oscilando. En las figuras de la derecha se ve que si las series tienen cientos de años, el estimador se estabiliza, pero realmente todavía no estamos en esa situación, aunque Marta ya tenía desde 1913 datos. Todavía esas series no son lo suficientemente largas como para que los estimadores se hayan estabilizado definitivamente. Bueno, pues este reto del análisis de observaciones se afronta en estas 2 prácticas que hemos seleccionado. La primera de ellas se centra en realizar un análisis no estacionario de series
a escala local, series puntuales. Por ejemplo, en el trabajo de sequías de esta práctica se estudiaron 20 ríos españoles mediante un modelo no estacionario y se emplearon como variables explicativas el tiempo, o sea, la evolución temporal directamente, y también unos índices climáticos o de regulación en la cuenca. Esta práctica tiene como aspecto interesante una técnica que se denomina GAM-LSS, que es una técnica para hacer este tipo de análisis no estacionario en función de covariables explicativas. En la segunda práctica de este bloque temático, el enfoque, el centro de atención se centra sobre el análisis a escala regional. En lugar de analizar valores puntuales, pues se analizan valores de toda una región para encontrar patrones de comportamiento. Por ejemplo, hemos seleccionado un estudio muy interesante donde se analiza cómo ha variado el instante en el que ocurren las crecidas en toda Europa a lo largo del tiempo, que es lo que está representado en la figura, la evolución del momento en el que se producen las crecidas. Se trata de un estudio en el que han colaborado muchos investigadores de distintos países y que han logrado reunir una base de datos muy interesante de más de 4.000 ríos de Europa con series largas. Bueno, el tercer bloque temático está dedicado a las técnicas específicas para acometer las tareas que surgen en la cadena de modelación. Por ejemplo, normalmente el primer paso de toda actividad de modelación es comparar lo que dice nuestro modelo con la realidad, con las observaciones. Y al hacer esta actividad con los modelos climáticos, se suele detectar que los resultados de los modelos no coinciden con las observaciones, por lo que surge la necesidad de hacer una actividad que se llama la corrección del sesgo de estos modelos. Si pasamos ya al análisis de eventos de las situaciones futuras, pues la situación se complica, porque se suelen combinar distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, modelos climáticos y modelos hidrológicos. El proceso es bastante complejo. De esta fase pues hemos seleccionado 3 tareas importantes: la reducción de escala, que se utiliza para pasar de los modelos climáticos a los modelos hidrológicos; el análisis de incertidumbre para gestionar la diversidad de resultados que se suelen obtener; y el análisis de riesgo para intentar ayudar a los tomadores de decisión. La primera práctica de este bloque trata de la reducción de escala, que es la técnica que consiste en transformar los resultados de los modelos climáticos que se obtienen a baja resolución para proporcionar las variables de alta resolución que necesitan los modelos de impacto, como los modelos hidrológicos. Este es un tema controvertido en el que la comunidad científica realmente no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre cuál es el mejor método a emplear. Hay distintas facciones, distintos grupos que apoyan unas técnicas u otras. Por eso, en lugar de ilustrar esta tarea con un único ejemplo, hemos preferido tomar como referencia un artículo de revisión de literatura donde se presentan y se comparan los distintos tipos de métodos que hay. La siguiente práctica es en realidad un complemento de la anterior, porque es una propuesta de un árbol de decisión para seleccionar el método de reducción de escala más apropiado para un problema complejo. O sea, uno tiene un problema práctico determinado y se ofrece un marco que guía a un usuario sobre el proceso de selección del método de escala más apropiado. Es el resultado de un proyecto europeo que se llama Value, y pensamos que este marco de validación es un instrumento muy interesante para guiarnos en la tarea difícil de elegir el método de reducción de escala. La siguiente tarea dentro de estas buenas prácticas es la corrección de sesgo, que se trata de compensar el desajuste entre los resultados de los modelos climáticos que se obtienen en el periodo histórico y las observaciones. En esta práctica, la contribución que hemos elegido emplea un método de corrección de sesgo que se llama de ecualización de histograma, para estudiar cómo cambia la frecuencia de ocurrencia de caudales máximos en toda Europa. En este trabajo se pone de manifiesto que la corrección del sesgo es una tarea importante porque puede llegar a modificar sustancialmente los resultados. En la imagen de la derecha, por ejemplo, se ve la diferencia que existe entre los resultados con y sin corrección del sesgo en este trabajo.
La siguiente práctica se centra sobre la evaluación de la incertidumbre. Seleccionamos un trabajo donde se estudió el efecto comparado de las fuentes de incertidumbre, que son pues, 4 escenarios de emisiones, 5 modelos climáticos y un total de 9 modelos hidrológicos en 12 grandes cuencas de todo el mundo, entre las que, por cierto, se encuentra la cuenca del Tajo. Se aplicó un método de análisis que se denomina de ANOVA, de análisis de la varianza, y nos pareció particularmente interesante esta forma de representar el resultado mediante diagramas triangulares que compara el peso relativo de las fuentes de incertidumbre, de los escenarios de emisiones, los modelos globales de clima y los modelos hidrológicos. Bueno, ahora pasamos al análisis de riesgo, en la que el centro de atención es el tomador de decisión. En los ejemplos que hemos elegido se aplica una técnica que se llama de escalado de decisión, que consiste en analizar primero el riesgo que tiene un sistema para determinar cuál sería la modificación climática que lo llevaría a unas condiciones que resultan inaceptables y, por lo tanto, requieren de algún tipo de intervención. O sea que en lugar de estudiar el cambio climático como actividad inicial, lo que se estudia primero es el sistema. Para analizar el sistema, pues suele ser necesario emplear modelos estocásticos de simulación, porque las series climáticas suelen ser muy cortas. Entonces, en este tipo de análisis se determina cuáles serían las perturbaciones climáticas del sistema que lo sacarían de su zona de confort y, por lo tanto, requerirían de hacer algún tipo de actuación de corrección. Finalmente, la última práctica de este bloque es una utilidad quizá de poca trascendencia, pero que a veces puede resultar pues bastante útil para resolver un problema específico, y que es el siguiente. Pues con frecuencia, por ejemplo, en el estudio del CEDES que hemos comentado hace un rato, las predicciones climáticas se suelen formular en términos de variación esperada de los valores medios o de la variabilidad de unas determinadas variables en un ámbito regional. Pero los estudios no proporcionan las series temporales de detalle que realmente se necesitan para realizar análisis técnicos específicos. Mediante este procedimiento de perturbación, lo que se puede hacer es tomar una serie temporal, por ejemplo, la serie de aportaciones a escala mensual, y conseguir a partir de ella otra serie tomada a partir de esa misma serie inicial, pero que tenga una media, un coeficiente de variación o una estacionalidad diferente. Esto puede resultar muy útil para estudios prácticos. En el último bloque temático nos centramos en el estudio de sistemas afectados por el cambio climático. No solamente, además de afectar desde el punto de vista científico los efectos sobre las variables hidrológicas, es interesante entender cómo se ve afectada por el cambio climático la respuesta de sistemas naturales y sistemas sociales. La primera práctica que hemos considerado en este bloque temático es un estudio muy interesante de caracterización del efecto del cambio climático sobre sequías, que además se centra precisamente en la península ibérica. Se emplea un índice de sequías que se llama índice de precipitación y evapotranspiración estandarizada, que tiene la característica interesante de poder incorporar los cambios de la temperatura a través de la variable evapotranspiración. Y eso hace que este índice pues, sea de una gran importancia para evaluar el efecto de las sequías en el cambio climático. Por fin, ya para ir terminando, la última práctica es un ejemplo de un estudio específico sobre un sistema complejo, que en este caso es el acuífero de la Mancha Oriental, que es una unidad hidrogeológica bastante problemática. Y esta práctica nos ha interesado que no solamente trata del cambio climático, sino en realidad del cambio global, porque también considera los cambios en el uso de suelo a partir del desarrollo, por ejemplo, de la agricultura en la zona. Se hace un estudio muy detallado, coordinando diversas herramientas de modelación para analizar diferentes aspectos relacionados con la gestión de las aguas subterráneas y también los regadíos. O sea, se estudia las necesidades de agua de las plantas, la escorrentía superficial, la recarga, el flujo subterráneo, transporte de contaminantes. Es un estudio muy completo
donde se integran numerosas herramientas de modelación. Bueno, ya para ir concluyendo, ya hemos terminado el repaso de las prácticas, que lamentablemente pues, ha tenido que ser muy breve y muy rápido, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones a las que ha dado pie el estudio que hemos realizado. Hemos constatado algunos aspectos positivos, pero también hemos visto algunas cosas donde se necesita seguir trabajando. Entre los aspectos positivos, desde el punto de vista metodológico, me gustaría resaltar que hay mucho conocimiento disponible para abordar este problema de modelación de extremos climáticos de extremos hidrológicos en cambio climático. Hay técnicas específicas para desarrollar las cuestiones importantes y en realidad es posible que el problema no sea tanto la falta o la escasez de métodos como su abundancia, lo que nos obliga a seleccionar los más apropiados. Y no es una tarea fácil. Desde el punto de vista operativo, hay muchas fuentes de información que son importantes. También hay un gran número de modelos y utilidades de uso libre que se pueden aplicar para resolver problemas concretos. También es positivo que en España disponemos de proyecciones climáticas específicas, tanto las que ha realizado AEMET como las que ha realizado el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Y finalmente hemos podido constatar que en España hay muchos equipos de trabajo que han obtenido resultados importantes a nivel internacional. O sea que eso indica una fortaleza y una capacidad técnica para resolver este tipo de problemas. En cuanto a las cuestiones pendientes, también hemos visto que todavía hay una cierta distancia, yo diría una distancia importante entre lo que es el conocimiento científico y su aplicación práctica. Y en muchos casos esto puede ser porque en la literatura científica no abundan los trabajos relacionados con la toma de decisiones, trabajos específicos de toma de decisiones. Es más un interés científico en caracterizar el fenómeno que un enfoque orientado a cuándo debo tomar una decisión o qué decisión es más apropiada para reaccionar a la amenaza del cambio climático. También, por desgracia, son escasos los trabajos que traten específicamente sobre los extremos de los máximos hidrológicos o los mínimos, los extremos de los extremos hidrológicos. La mayor parte de estudios de cambio climático, cuando dicen que hablan de crecidas o de sequías, realmente están hablando de las variaciones de las variables habituales, de los caudales habitualmente altos o de los caudales habitualmente bajos, pero no de los extremos que son los que suponen situaciones dañinas para la sociedad. Finalmente, desde el punto de vista operativo, también se constata que en las proyecciones con mucha frecuencia se analiza la media, pero no es frecuente que se analice cómo se espera que cambie la variabilidad, por ejemplo, la variabilidad interanual, que tiene un efecto determinante sobre tanto los extremos de crecidas como los extremos de sequía. Desde el punto de vista operativo, también en las predicciones, como digo, sería conveniente que se utilizara la variabilidad. También es cierto que no hay muchas herramientas de enlace directo con la información climática que se puedan trabajar, con las que se pueda trabajar desde un punto de vista profesional. La información climática está disponible, pero está disponible en servidores de Internet que utilizan procedimientos que para el mundo profesional son un poco extraños y no es fácil acceder a ello. Y finalmente la conclusión global del estudio pues es que, por desgracia, todavía no se aprovecha el gran potencial de análisis que existe para que la sociedad se pueda beneficiar de toda esta actividad científica. Bueno, con esto concluyo la exposición, con esta reflexión. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que el estudio les pueda resultar de utilidad y nada, devuelvo la palabra a Jacob. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. La verdad es que alguna de las conclusiones a uno le deja un poco la piel de gallina, ¿no? Porque es curioso la paradoja en la que planteas que hay una abundancia de métodos, ¿no? Y quizás hasta un exceso de modelos. Habrá uno que sí sabrá qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero hay que saber escoger cuál es y sobre todo una preocupación que es el hecho de que no haya una aplicación práctica, ¿verdad? De alguno de los modelos y que este vacío que hay entre los modelos y la aplicación práctica, pues bueno, hay que rellenarlo. Por eso es tan importante pues, jornadas como las de hoy y apoyos como los que ha hecho la Fundación Canal
a estudios de este tipo. Bueno, hemos aprovechado para darle algunos segunditos más a Álvaro para que podáis organizar algunas de las preguntas que estáis planteando. Os recuerdo que todavía estáis a tiempo, a través de slido.com podéis plantear las preguntas, como veis ahí un código QR con el móvil, lo escaneáis y podéis plantear preguntas, o directamente entrando en la página web con DMMA 2020 podréis también plantear preguntas, y os invito, como no, con el hashtag Día Mundial del Medio Ambiente, a que participáis en redes sociales y podamos comentar no solo ahora, sino también dentro de un rato algunos de los conceptos tratados. Bueno, yo creo que con estos segunditos tenemos bastante. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las preguntas? No sé si te escuchamos, Álvaro. Quizás tenemos el micro cerrado. A lo mejor lo podemos solucionar. A ver. Perdón. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Gracias, Álvaro. Gracias. Realmente la participación ha sido muy activa. Hay que agradecer al público cómo se ha involucrado, digamos, en la presentación. Hemos intentado hacer un poco, tratar de agrupar algunas preguntas, sobre todo centrarnos en aquellas relacionadas con los eventos extremos y el cambio climático, que es de lo que va el día de hoy, ¿verdad? Una fácil, y para empezar, preguntan varios participantes dónde puedo descargar el estudio y la ponencia. Repetir o recordarles que el estudio completo se va a poder descargar a partir del día de hoy en la página de la Fundación, ¿sí? Y la presentación, este webinar, esta presentación completa, también se va a poder descargar de la página de la Fundación a partir del día de mañana. Yendo a las cuestiones más técnicas, preguntan qué aplicabilidad o utilidad tendría este documento más allá del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid. Recordar que desde el principio la Fundación Canal puso énfasis en intentar que el estudio fuera lo más abarcativo posible, ¿sí? Y a la hora de seleccionar prácticas se trató de buscar un equilibrio entre técnicas que abarcan, digamos, un ámbito mundial, continental, nacional y local. Y en aquellas técnicas que metodológicamente había una variación grande, ya sea si se enfocara desde un punto de vista local o regional, se tomaron más de una técnica para poder cubrir más esa generalidad, ¿verdad? O sea, y después un elemento importante es que este estudio, bueno, que está en español, menos del 2% de toda la literatura en esta temática está en español. Por lo tanto, creemos que en ese aspecto también puede contribuir al menos a la comunidad iberoamericana, puede llegar a ser también interesante. Otra consulta, Luis, dos preguntas en uno. Una es, ¿cómo se podría reducir la brecha entre el conocimiento científico y la aplicación técnica, que tanto Marta como tú has mencionado? Y atado a eso, ¿qué prácticas crees que parecen más interesantes para incorporar en el corto plazo respecto al cambio climático en los planes hidrológicos? Y ya como la última, sí, también el tema que han mencionado varios participantes, el interés sobre también en la consideración del agua subterránea, de los acuíferos. No, bueno, gracias Álvaro, son varias preguntas a la vez. La primera, con relación a esa distancia que hay entre conocimiento científico y su aplicación técnica, realmente es un problema complejo, ¿no? En parte, uno de los problemas que tenemos, y en España es quizá más acusado que en el resto del mundo, es que gran parte de la financiación de la investigación suele venir en convocatorias públicas. Entonces son los propios investigadores los que proponen los temas en los que trabajar, y eso hace que nos interesemos más por cuestiones científicas que por cuestiones de utilidad práctica, que a lo mejor pues, tienen menos potencial, por ejemplo, para hacer publicaciones en revistas científicas. Sería deseable que el mundo profesional, el mundo práctico, accediera a estos recursos que hay, a este potencial en el mundo de la investigación,
para encargar trabajos específicos, ¿verdad? Porque cada vez que hacemos un trabajo específico para un cliente, realmente nos enfrentamos con un problema concreto y a lo mejor no conseguimos un avance científico muy significativo, pero sin embargo tenemos mucha más satisfacción porque hemos sido capaces de resolver un problema en particular. Entonces yo desde aquí sí me gustaría instar a todos aquellos que tienen responsabilidades de gestión y que tienen la responsabilidad de incorporar el cambio climático en su actividad habitual, pues que consideren la posibilidad de iniciar actividad en este sentido y de solicitar la colaboración de la comunidad científica. Por otra parte, prácticas que pueden resultar más interesantes. Claro, de todas las que hemos visto, hemos querido cubrir un abanico muy amplio que tuviera en cuenta los distintos aspectos que se reflejan en la literatura científica y no todas ellas son igual de importantes, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy importante que es la corrección del sesgo. Ahora mismo en el mundo hidrológico el principal problema para poder dar un buen apoyo a los tomadores de decisión es la corrección del sesgo de las variables climáticas, porque desde el punto de vista de temperatura los modelos climáticos funcionan muy bien, pero ya cuando entran en precipitación se trata de una variable mucho más compleja que a la escala a la que trabajan los modelos pues no se puede resolver bien y por lo tanto tiene un sesgo importante. Resolver bien esa corrección de sesgo sería un paso interesante. La segunda práctica que me gustaría resaltar son aquellas que están relacionadas con la toma de decisión, con el análisis de riesgo. Ahora hay muchísima información, muchísima investigación sobre cambio climático, proyecciones, escenarios climáticos, pero hay muchísimo menos sobre toma de decisiones. Yo creo que las prácticas que están orientadas a la toma de decisión son las más útiles desde el punto de vista de los gestores de sistemas, porque te permiten establecer incluso umbrales de activación de medidas en función de cómo vaya evolucionando la situación climática. Yo creo que esas son las prácticas más interesantes. Gracias, Luis. Otra pregunta más concreta. ¿Cómo cree que podría tener en cuenta toda esta incertidumbre que hay con la cantidad de modelos climáticos, ¿sí?, en llevarlo a tierra en los planes hidrológicos? Bueno, la planificación hidrológica realmente, tal y como está concebida en la Directiva Marco del Agua, es una planificación cíclica cada 6 años, de manera que el cambio climático no tiene por qué jugar un papel importante, por lo menos en la relación de medidas, lo que se llama el programa de medidas inmediata que hay que aplicar en los próximos 6 años de trabajo. Pero sí lo es muy importante en la planificación estratégica, la planificación a medio y largo plazo. El problema del cambio climático es que hay una incertidumbre importantísima, ¿verdad? Eso lo reconoce todo el mundo, hasta el punto de que es mayor la incertidumbre en algunos casos que proporcionan los modelos climáticos en el mismo escenario de emisiones que la incertidumbre que surge al aplicar un modelo climático en distintos escenarios de emisiones. Y esto, ahora mismo, con el estado de conocimiento que hay ahora, pues no se puede resolver. No somos capaces de despejar esta incógnita que hay sobre la incertidumbre. Pero en planificación, eso no tiene por qué constituir un problema que nos paralice. Porque si ahora pensamos que tenemos incertidumbre climática de cara al futuro, imaginaos la incertidumbre que había en España cuando se hizo, por ejemplo, el plan hidrológico de Lorenzo Pardo en los años 30, donde no había prácticamente datos, no había conocimiento de nada. El clima cambia, el clima cambiará, puede cambiar, los recursos hídricos un 10, un 5%, pero la sociedad cambia muchísimo más que el clima. La situación de España hace 40 años era completamente distinta a la que tenemos ahora. España de 1980 no tiene mucho que ver con España de 2020. Y ya no digamos si hablamos España 1940. O sea que si vemos los horizontes de proyección en los que se materializa la incertidumbre climática, son horizontes temporales muy largos
Pero eso no tiene por qué paralizar al planificador, al tomador de decisiones. Tiene que estar acostumbrado a gestionar esa incertidumbre. Siempre se ha hecho así. Es simplemente lo que se suele hacer cuando estamos en una situación incierta, es adoptar medidas que sean adecuadas en un rango amplio de escenarios de evolución del clima e identificar umbrales a partir de los cuales se considere que resulta necesario activar determinado tipo de medidas. Ok, gracias Luis. Bueno, se nos está acabando el tiempo. De repente la última, que es bastante reiterada, la consulta que algo ya mencionaste del tema de corrección de sesgos. Sí. Y pregunta, por ejemplo, María, dice, ¿hasta qué punto es importante la corrección de sesgos? ¿Se puede tener utilidad con resultados sin corrección de sesgos que valoran cambios previstos futuros? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el informe del Centro de Estudios Hidrográficos para mí es un modelo de estudio porque está hecho, en mi opinión, con un gran rigor técnico y aborda desde una metodología que conceptualmente es sencilla, pues la tarea que hay que hacer es tremendamente complicada. Y en este estudio se constató que efectivamente las predicciones climáticas de AEMET pues, presentan un sesgo importante en cuanto a precipitaciones. Y se decidió no corregir el sesgo. Hay una técnica que se llama el método delta, que la hemos mencionado también en las buenas prácticas, que consiste en lugar de utilizar directamente los modelos hidrológicos con las proyecciones climáticas y aplicar, por ejemplo, el resultado de ese modelo a un modelo de gestión de recursos hídricos, lo que se realiza es una comparación entre el resultado del modelo en la situación actual y el resultado del modelo en la situación futura. Y entonces se estiman unas variaciones porcentuales. En principio, eso es un buen punto de partida para trabajar, en la pregunta que tenía María, aunque también es cierto que los fenómenos hidrológicos tienen una cierta componente de no linealidad, lo cual hace que si estamos simulando con un sistema que tiene un sesgo, o sea, que tiene, por ejemplo, más o menos precipitación de la correcta, la respuesta del sistema sea ligeramente diferente. Pero tampoco podemos ser muy exigentes en cuanto a la precisión de cálculo con la proyección climática, porque lo que es importante no es el cálculo de una realización en particular, de un modelo en concreto o de una proyección climática en concreto. Lo que es importante es la visión general que nos proporciona, que nos da una idea de a qué tipo de situación es posible que nos tengamos que enfrentar. Por lo tanto, la respuesta es que, aunque la corrección de sesgo es importante, es una tarea muy complicada, es laboriosa, técnicamente es bastante compleja y en algunos estudios sencillos, pues a lo mejor es más fácil utilizar el método delta que entrar a hacer una corrección de sesgo que requiere de muchísima información. Luego, y ya con esto acabo, la corrección de sesgo también tiene, para algunos investigadores, entre comillas, mala prensa. ¿Por qué? Pues porque se supone que esta corrección de sesgo lo que hace es estimar una función de transferencia entre la predicción climática que resulta del modelo y la que luego vamos a utilizar en los análisis. Pero esas funciones de transferencia suelen tener muchísimos parámetros. Son funciones multiparamétricas. Y tenemos la temeridad de los parámetros que hemos estimado en la situación observada suponer que son válidos también en la situación futura. O sea, que esa función de transferencia tal cual es aplicable en la situación futura. Y hay mucha gente que es escéptica en cuanto a si estas técnicas de corrección de sesgo están realmente bien formuladas y bien aplicadas y tienen dudas sobre ello, sobre todo porque están altamente parametrizadas. No sé si tenemos más preguntas, probablemente se nos esté acabando ya el tiempo. Creo que se nos está acabando el tiempo. Solo comentar algunas así rápidamente. Por ejemplo, cómo las prácticas recomendadas se conectan con el proyecto Cordex. Bueno, el proyecto Cordex es un proyecto europeo. Efectivamente, hay varias prácticas que utilizan información del proyecto Cordex, o sea que estaría contemplado. Luego, Carolina, por ejemplo, pregunta que se han estudiado qué escenarios de emisión RCP456, RCP8.5, cuántos modelos globales se consideraron, qué métodos de corrección de sesgos se utilizaron. Comentarle que
hemos intentado en muchas prácticas ir cubriendo todo este espectro, ¿sí?, que justamente ella pregunta. Y después varios participantes que nos preguntan a ver cómo podrían contactarse con nosotros, y nada, decirles que estamos a vuestra disposición en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Entrando en internet pueden tener nuestro correo electrónico, y bueno, y pedir disculpas a aquellas preguntas que no han podido entrar, digamos, porque son realmente muchísimas. Y bueno, y con esto creo que, no sé, Luis, si querés agregar algo más, estaríamos terminando esta parte. Jacob, que creo que nos hemos excedido un poquito en el tiempo, te pido disculpas. Yo por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Luis, Álvaro, ha sido interesantísimo. Doy las gracias por la gestión que habéis hecho de las preguntas, por responderlas. Me encanta que haya tanta gente que esté preguntando, tanta gente interesada, y que nos hayas clarificado, Luis, un poco más de cuáles son los problemas. Me encanta una reflexión que has dicho, que la sociedad cambia más que el clima, y que en cualquier caso cambie el clima, cambie la sociedad, los responsables que tienen que tomar decisiones tienen que aprender a trabajar con la incertidumbre. Qué importante es esto, que la toma de decisiones sea con la incertidumbre encima de la mesa. Algo que dudo mucho que todos los que toman decisiones lo tengan muy claro. Una mala experiencia en los últimos meses con Álvaro, que este estudio, para quien quiera leerlo, desgranarlo, va a estar colgado hoy mismo en la página web de Fundación Canal, que es www.fundacioncanal.com. Y vamos a seguir en esta jornada, y ahora, ya que estamos, como comentábamos al principio, en esta jornada en la que celebramos el día, o anticipamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que es mañana viernes, pues vamos a seguir con una mesa redonda titulada Agua, Biodiversidad y Cambio Climático. Vamos a escuchar unos cuantos expertos. Os recuerdo que a través de slido.com podéis plantear preguntas. Lo podéis hacer escaneando este código QR que está apareciendo en pantalla ahora mismo, o entrando directamente en la página web y poniendo DMMA 2020. También a través de redes sociales os invitamos con el hashtag Día Mundial del Medio Ambiente a que participéis y a que intercambiemos opiniones. Bueno, ahora sí, ya quiero dar paso a esta mesa redonda interesantísimo, y más en el momento en el que estamos, y que va a moderar Carlos Montes, que es catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando quieras, Carlos. Simplemente te daba las gracias, Jacob, por darnos la entrada a esta segunda parte del webinar, que en formato de mesa redonda vamos a tratar de dar una visión complementaria a lo que ha sido el tema principal de la primera parte, relacionada con la necesidad de modelar eventos hidrológicos extremos para la planificación hidrológica. El título de esta mesa es Agua, Biodiversidad y Cambio Climático, pero me gustaría introducir otro término que es bienestar humano. Agua, biodiversidad, bienestar humano para esa dimensión social y evidentemente dentro del paraguas del cambio climático. Si cambia el clima, lo cambia todo. La historia del agua, la historia de la vida, la historia de la humanidad es la historia del clima. Por tanto, estos cuatro conceptos, estos cuatro términos no son estancos, son totalmente interdependientes. Y vamos a tratar en esta mesa de visibilizar algunas de estas relaciones, muchas de ellas invisibles, que se establecen entre estos términos. Evidentemente, esto necesita una mirada interdisciplinar. Y esto queda reflejado en los miembros, de los participantes de esta mesa, a través de sus perfiles profesionales, que voy a presentar muy brevemente antes de empezar con las preguntas. En primer lugar tenemos a Jesús Herrada, es doctor en biología y actualmente es el jefe de área de conservación, seguimiento y programa de la red en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Jesús es un referente en la conservación de la biodiversidad en nuestro país, ha intervenido en el desarrollo o coordinación de múltiples programas, estrategias, normativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad,
la estrategia española de la biodiversidad, Red Natura, plan director, el plan de seguimiento, evaluación de parques nacionales, y además Jesús es representante español en foros europeos e internacionales en conservación. En segundo lugar, tenemos a Fernando Magdaleno, es doctor, ingeniero de montes, y actualmente es el coordinador del área en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, es profesor asociado de la Politécnica de Madrid. Fernando ha coordinado múltiples proyectos sobre gestión ambiental y restauración de ríos, de humedales, en cuencas, no solo españoles, también internacionales, y además es también representante de España en diferentes foros europeos de agua y medio ambiente. Y por último, tenemos a Jaime Sánchez, es ingeniero superior industrial, tiene varios máster y posgrado en ingeniería y gestión, también es profesor en la Carlos III, en la Politécnica de Madrid, y tiene una amplia experiencia en la gestión empresarial, tanto en el campo de la automoción como de la energía. Actualmente es el director general de Sostenibilidad y Cambio Climático en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. Fíjense el elenco interdisciplinar que tenemos para abordar, como decíamos, esa relación entre agua, biodiversidad, bienestar humano y cambio climático. Sin más, me gustaría empezar con una primera pregunta, buscando los vínculos con lo que ha sido el tema de la primera parte, los eventos hidrológicos extremos, que de una forma convencional sus efectos negativos se han tratado desde la ingeniería, con medidas estructurales o no estructurales, pero actualmente cada vez están teniendo más peso lo que se denomina las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa eso? El papel fundamental que juegan los ecosistemas funcionales y su biodiversidad, que a través de los servicios ambientales que generan puede ayudarnos a gestionar los desafíos de la humanidad, y entre ellos esos impactos no deseados del cambio climático inducido. Me gustaría, Jesús, preguntarte cuál es tu opinión, cuál es el papel que crees que juega la red española de áreas protegidas, la más extensa de la Unión Europea, más de 1/3 del territorio, y en especial la Red Nacional de Parques Nacionales, no solo para mantener hábitats de especies protegidas, de flora, fauna, de paisaje icónico, sino también la contribución para la salud humana. Y si nos puedes dar algunos proyectos, iniciativas, programas a nivel europeo y a nivel nacional que están desarrollándose dentro de esta nueva modalidad o de este nuevo modelo de conservación denominado conservación para el bienestar humano. Cuando quieras, Jesús. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Yo estoy un poco abrumado por el tema que tenemos que tratar, que verdaderamente es vital, ¿no? Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo tan especial, tan diferente y tan dramático, para la biodiversidad en general va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque los vínculos entre lo que es nuestra vida de todos los días, incluso nuestra salud, uno a uno, personalmente, y la conservación del medio natural, de la naturaleza, de los ecosistemas, de la biodiversidad, al fin, está muy vinculada. Se han puesto de manifiesto muchísimas, en este tiempo, muchísimas datos y trabajos, ¿no?, sobre los vínculos que ofrece nuestra salud, nuestro bienestar y una adecuada conservación del medio natural. Es de todos conocido, hace mucho tiempo, que la naturaleza nos ofrece, pues los sistemas naturales bien conservados nos ofrecen protección frente a sucesos extremos, ¿no? Grandes avenidas,
inundaciones, tsunamis, etc. A nivel nacional, hacía muchos años que existía una figura que se llaman los montes protectores, ¿no? Que eran, digamos, sitios donde la administración lo que hacía era principalmente restauración vegetal para evitar que los embalses se aterrasen, que las vías de comunicación quedaran interrumpidas en fenómenos de avenidas, etcétera, etcétera. También es de todos conocido que sucesos tan fuertes o tan tremendos, ¿no? Como el huracán Mitch en los años 90 o el tsunami, ¿no? en el Índico, más tarde en 2004, tuvo muchísimo que ver en el número de muertos, de víctimas mortales y de daños materiales. Se vio muy claramente la relación entre aquellos sitios donde existían pues, vegetación, montes, laderas bien conservados, sobre todo humedales también, humedales costeros, los manglares, por ejemplo, en la zona del Índico, donde hay un ecosistema que mantenga en buen estado su estructura y su funcionalidad, ante un evento de estos, digamos, que superan en fuerza, en energía, todo lo previsible, pues los seres humanos estamos mucho más defendidos, ¿no? Los humedales especialmente son buenos para esto, en el sentido de que lo que hacen es absorber agua como una esponja, ¿verdad? Y recargar acuíferos, etcétera, aparte de modular la fuerza del agua. Bien, todo esto lo estoy diciendo en términos muy generales, porque frente también a estos eventos importantes, ¿no? o extraordinarios, la naturaleza, la biodiversidad en su conjunto, los sistemas naturales nos están dando cada día un soporte y una ayuda que no es muy visible, pero que está ahí. Todo nuestro medio natural, refiero ahora a nuestro país, de manera especial se nota en muchos de los espacios naturales protegidos a los que se refería Carlos Montes hace un momento, pero todo el medio natural en su conjunto está ofreciéndonos unos servicios básicos día a día, ¿no? Cómo se están formando suelos, hay un ciclo de nutrientes, se está produciendo la fotosíntesis. Son cosas tan básicas, pero tan importantes en el día a día, pero también los sistemas naturales, la biodiversidad nos ofrece servicios de regulación, se controla la erosión, la calidad del aire, del agua, las plagas, la polinización, por ejemplo, ¿no? que puede ser un desastre que venga a menos, ¿no? Pero también nos suministran los sistemas naturales pues, alimentos, fibras, recursos genéticos, medicamentos, productos farmacéuticos. Hay un porcentaje muy grande de las medicinas que no son de síntesis, que tienen en la base un producto natural. Y también pues, nos dan servicios culturales. Bien, no me quiero extender mucho. Pero todo esto, este cuento de hadas, digamos, tiene un problema, y es que la biodiversidad viene a menos. Las especies se extinguen. Por más intentos que hay a nivel internacional de ponerse metas, de ponerse un año como objetivo, como horizonte, pues para que se reduzca la pérdida de especies, etcétera, pues llega esa fecha y nos vemos que nos vamos viendo superados. ¿Qué es lo que interviene en esto? Pues múltiples fenómenos, ¿no? Uno de ellos es el cambio climático, obviamente, ¿no? Que sumado a otros motores de lo que llamamos el cambio global, pues tiene efectos añadidos. Tiene efectos en los ciclos naturales, pero tiene efectos también en la supervivencia directa de determinadas especies. Nosotros en los parques nacionales, por ejemplo, que tenemos un seguimiento, un monitoreo muy detallado, pues vemos cosas curiosas. Claro, hacen falta, como se comentaba antes al presentar el estudio, series largas de datos y no siempre existen. Pero sí hay indicios, hay tendencias, poquito a poco se va viendo, para que sean estadísticamente significativas, tiene que pasar tiempo todavía, pero pues se va viendo factores como la pérdida de glaciares, un periodo menor de inhibición en los parques de montaña, se va viendo muchas cosas, ¿no? Por eso también estos espacios nos ayudan un poco como centinelas, ¿no? Para sacar consecuencias. Y voy a terminar ya, tomando ocasión de la pregunta que formulaba Carlos también, de distintas iniciativas que se van llevando a cabo y se van tomando en este tiempo, ¿no? Es obvio que ahora
después de lo que estamos pasando con la COVID-19, decía al principio que se ha puesto muy de manifiesto la necesidad que tenemos de unos sistemas naturales bien conservados para preservar nuestra salud, porque hay un vínculo muy directo, ¿no? Y también, pues bueno, todo el abastecimiento y tantas cosas que nos hacen falta. A nivel europeo se acaba de publicar una estrategia de biodiversidad que tiene el horizonte del año 2030 y donde se apuesta por potenciar los espacios protegidos, pero también por la restauración. Hay necesidad de acometer muchas actuaciones importantes de restauración, de volver al equilibrio inicial en los sistemas naturales, de forma que nos ayuden a mantener estos vínculos con nuestra casa, ¿no? Que es la naturaleza, que es nuestro suelo, ¿no? Hay también, y en tema de cambio climático, una iniciativa muy importante que es el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, porque nuestra defensa no es solo la mitigación, es decir, el conseguir que poco a poco se emitan menos gases de efecto invernadero, sino también y sobre todo el adaptarnos, la adaptación al cambio climático. El medio natural necesita, y poquito a poco va viendo ya, la ciencia va aportando conocimiento para poder realizar esto de una manera objetiva, de una manera, bueno, pues equilibrada, ¿no? Y bien, pues no me quiero enrollar más en este tramo de la mesa, ¿no? Simplemente resaltar una frase de la Estrategia Europea de Biodiversidad que dice que proteger y restaurar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas es clave para impulsar la resiliencia y prevenir la aparición y propagación de enfermedades futuras. Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu interesante intervención. La segunda pregunta me gustaría hacérsela a Fernando. Está claro que en esta exploración, en esta, digamos, búsqueda de tratar de visibilizar esas interrelaciones, muchas de ellas ocultas entre agua, biodiversidad, bienestar y cambio climático, es necesario, digamos, territorializarlas. Es necesario mirarlas en el territorio. ¿En qué sentido? De sobra es conocido que los cambios de uso del suelo insostenible van a potenciar eventos hidrológicos extremos, como puedan ser las sequías o puedan ser el caso de las inundaciones. Es evidente que si el agua es el sistema circulatorio del territorio, es muy importante tener en cuenta los modelos de crecimiento urbano y crecimiento rural. Está claro que la gestión ambiental del agua empieza por la gestión del territorio. En este contexto me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué piensas, cuál es tu idea sobre la influencia que tienen los modelos de gestión territorial en la gestión del agua y en la conservación de biodiversidad y en el contexto de escenarios climáticos actuales y futuros? Y también, por otro lado, me gustaría preguntarte si nos puedes dar algunos proyectos, alguna iniciativa, algunas experiencias de cómo podemos hacer una adaptación climática en ámbitos urbanos, periurbanos y rurales, en un mundo que no solamente es humano, sino cada vez más urbano. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta, a la Fundación Canal también, por supuesto, por la invitación para estar aquí hoy y un placer compartir con todos vosotros esta mesa redonda. Sin duda para mí, la interacción que se ha descrito en esta sesión entre agua, diversidad biológica, bienestar humano y cambio climático es esencial. Esa interpretación, ese conocimiento de las relaciones entre esos términos y conceptos es fundamental para entender el mundo en el que vivimos y para una mejor adaptación a los escenarios climáticos y de cambio global a los que nos enfrentamos en los siguientes años. Pero la pieza clave, la pieza que realmente hilvana todos esos elementos es el territorio, es el medio en el que vivimos, es donde nos desarrollamos como especie humana y la manera en la que gestionamos ese territorio
va a ser la que al final va a modular el impacto de los cambios climáticos en nuestro bienestar y en los servicios que la naturaleza proporciona a la sociedad. El territorio es un elemento dinámico, no es un elemento estático. Los humanos somos capaces de modular lo que pasa a nuestro alrededor mediante los cambios que ejercemos sobre el uso del suelo, incluso sobre las dinámicas en los diferentes gradientes, como decías tú antes, rurales, periurbanos, urbanos, continentales, litorales. Todo es parte de un gran sistema, todos son piezas que están completamente interrelacionadas y, por tanto, como se sabe desde hace años, cualquier movimiento, cualquier acción que ejercemos en una parte del sistema, al final repercute en el conjunto del sistema a través del resto de componentes que lo integran. Por eso es esencial pensar desde el conocimiento, mejorando el conocimiento, con trabajos como el que ha presentado hoy el equipo de Luis Garrote, pero proyectando ese conocimiento en la acción. Necesitamos acción, hay que actuar. No podemos ya justificar la inacción en una incertidumbre grande, que va a ser siempre algo normal en nuestra vida y que tenemos que saber realmente hacer una gobernanza de esa incertidumbre, pero tenemos que actuar sin más excusas porque hay capacidad para hacerlo, hay conocimiento y se sabe ya en España también cómo podemos avanzar en esa línea. Es para ello preciso evidentemente, una acción decidida de todas las administraciones, con una colaboración franca entre todas ellas, pero también que la sociedad se involucre. No podemos pensar en que esto es un ejercicio solamente de la administración o de los partenariados público-privados, que son también esenciales, sino que hay que explicar a la población qué tenemos en este momento en nuestras manos, cómo manejamos el territorio y qué puede hacer cada uno en su ámbito de sectorial, por sectores, de planificación del agua, para poder mejorar las cosas. Y en este ámbito, lo que entiendo es que hay que también, traer, interpretar bien, comprender las experiencias que ya hace décadas se vienen haciendo en buena parte del mundo y adaptarlas a España y saber cómo se pueden adaptar con nuestras características propias en términos físicos, ambientales y sociales. Experiencias tenemos desde hace, como digo, desde hace años, desde hace décadas, en diferentes países que han entendido que las recetas clásicas para manejar esa incertidumbre no eran suficientes para poder adaptarse a ella. Y tenemos experiencias ligadas a infraestructuras verdes, hoy en día se llaman así, infraestructuras azules, cuando la componente del agua es muy importante en ese tipo de estructuras. Tenemos adaptaciones frente a fenómenos extremos máximos, como son las inundaciones, que preocupan en todas partes del globo, a las sequías, que en España son particularmente claras y difíciles de gestionar. Y Madrid, hace ya años, el canal viene desarrollando políticas públicas para adaptarse mejor a esas sequías que por rachas van a seguir ocurriendo y posiblemente con más incidencia cuando el clima se vaya modificando, modulando y vayamos teniendo una mayor incidencia de esos fenómenos. Ante todo ello, como digo, necesitamos que cada ámbito sectorial, cada sector, se involucre en la parte que le toca y podamos plantearnos medidas territoriales realmente decididas. En Madrid, y antes de pasar a los ejemplos, tenemos un paradigma de todo ello. El agua de Madrid, un agua excelente, como todos sabemos, pero que no es casual, no es una casualidad que llegue en la calidad y cantidad que nos llega a la gran urbe de Madrid, así caída del cielo. Desde el cielo hasta nuestro grifo hay un territorio que es el que recibe la precipitación y es el que, con el uso del suelo que tiene, la calidad de los bosques, de las montañas, de las zonas periurbanas, del tipo de interfaz entre lo rural y lo urbano, todo eso al final configura la cantidad y calidad del agua que llega a Madrid. Y somos capaces de mejorar esa calidad y cantidad con nuestras acciones. Por tanto, no es un agua estática, no es algo que llegue milagrosamente, es parte de nuestra capacidad para gestionar el territorio. Y cuando hagamos acciones en el bosque de la Sierra del Guadarrama, en las montañas, en cómo está urbanizada el pie de monte y las montañas y las ciudades cercanas, todo eso al final influye. Y eso lo sabemos sobre todo en el caso de las ciudades, últimamente, donde se ha puesto muy de moda en el ámbito internacional que las ciudades son unos elementos muy poderosos de cambio de los flujos hídricos. Las ciudades son a veces auténticos embudos de agua que lo que hacen es que captan mucha del agua que precipita y la llevan rápidamente hasta los cauces, generando grandes modificaciones en la estructura y funcionamiento de esos cauces. Por eso, la ciudad también tiene que ser sensible a la necesidad de que se adapte a los flujos hídricos y a los cambios climáticos. Y para eso tenemos hoy en día ejemplos o iniciativas como son las ciudades esponja.
La ciudad esponja es un elemento de diseño urbano que está actualmente muy en boga y que es parte de ese conjunto, ese compendio de soluciones basadas en la naturaleza que Carlos Montes comentaba antes. Las ciudades esponjas son ciudades que ya se están desarrollando fuera de España, por ejemplo en China, que es el país que abandera ese tipo de soluciones, y que están pensadas para que la ciudad retenga mucha más agua, para que no sean lugares en los que se generen impactos hídricos en los cauces, en términos de cantidad o calidad, sino que la ciudad sea capaz de esponjarse, de absorber mucha más agua, de retener buena parte de la precipitación y evitar ese tipo de impactos. Tenemos otros ejemplos más cercanos en España y también en Madrid, donde el canal ha trabajado en esta línea. Tenemos ejemplos de iniciativas pensadas para que las escorrentías, los caudales que corren por las ciudades cuando hay fuertes tormentas, no lleguen rápidamente a lugares en los cuales se producen impactos, sino que sean retenidas temporalmente, por ejemplo, con estructuras como parques inundables, de los que tenemos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en la ciudad de Alicante, con parques inundables que han permitido minimizar los efectos negativos de las lluvias torrenciales en zonas tan mediterráneas como es esa ciudad del este de España. En fin, un conjunto de experiencias y todas ellas, como digo, vinculadas con esa concepción de la infraestructura verde, del territorio funcionando para mejorar la relación con el clima. Y ahí también tenemos otros ejemplos que merece la pena comentar fuera de España. Hay ejemplos de hace ya décadas, por ejemplo, en California, ejemplos que se hicieron en su día para evitar la inundación de la capital del estado de California, Sacramento, con zonas llamadas bypasses naturales, que a través de zonas periurbanas permiten que las aguas del río Sacramento, por ejemplo, cuando vienen realmente crecidas, sean desviadas, pero manteniendo el río por dentro de la ciudad, para que tampoco se pierda esa vinculación emocional del río con los ciudadanos. Son ejemplos de casi hace 100 años que han demostrado su efectividad, que permite la conciliación de usos entre los urbanos, los agrícolas y los de tipo recreativo. Esos bypasses se usan tanto para mitigar las avenidas como para uso recreativo, como para cultivarlos mediante sellos ecológicos de producción, que es muy bien valorada incluso dentro y fuera de Estados Unidos. Otros ejemplos que tenemos también son en Asia, donde están haciendo ciudades, como digo, en el sudeste asiático, donde se está intentando poner infraestructuras verdes en espacios antes muy degradados para que sirvan de realmente zonas de expansión de las ciudades, de zonas de mitigación de los efectos climáticos y zonas de confort para la población. Siempre, como decía antes Carlos y mi compañero Jesús también, es vital que relacionemos todo esto con el bienestar de la población. Más cerca de España, otros ejemplos realmente notorios, los que se han hecho desde hace ya algunos años en Alemania, en Holanda, en el Bajo Rin, en los que también se han usado zonas periurbanas a las ciudades como lugares de retención del agua, restaurando graveras antiguas, restaurando zonas degradadas de vertederos, zonas que tenían una escasa funcionalidad y que hoy en día son multifuncionales, que absorben agua, que absorben nutrientes, que retienen contaminantes, que permiten ser hábitat para la fauna y la flora y que generan ocio e incluso vínculo emocional y cultural de la población con su territorio. Más cerca incluso de nosotros, ya en España, contamos con experiencias también recientes en la Comunidad de Navarra, en afluentes del río Ebro, la que decía de Alicante, algunas aquí en Madrid, por ejemplo, en el río Manzanares, que estamos ahora trabajando intensamente en él, aguas arriba de Madrid, para conectarlo con Madrid-Río y permitir que haya un corredor realmente que también sirva para facilitar esa adaptación y mitigación del cambio climático. Y, en fin, experiencias que vamos a intentar que se vayan desarrollando en otros ríos, en el eje del Ebro, en el eje del Tajo, en muchos lugares que en el Cuenca del Segura, que vienen realmente sufriendo el impacto climático, que van a sufrirlo más cuando esas proyecciones climáticas que antes comentaba el profesor Garrote se hagan evidencia clara y que, como digo, necesitan nuestra adaptación. Y quizá como último mensaje final, lo que me importa es que entendamos esa proyección del conocimiento hacia la acción, que trabajemos juntos, la sinergia es vital, no podemos trabajar frente a iniciativas tan grandes como esta, frente a desafíos de manera independiente, es precisa la colaboración franca entre administraciones, entre la sociedad, como decía antes, y también hay que aprovechar la financiación que nos ofrecen tanto las iniciativas públicas como esos partenariados público-privados que deberíamos también insistir en desarrollar. Y ahí hago un llamamiento también a la atención de todos los gestores y técnicos en España para atraer la financiación europea que está a nuestra disposición cuando los países miembros de la Unión responden mediante soluciones como las que estamos planteando. Europa apuesta por estas soluciones, han demostrado efectivas, se sabe que son mucho más
como digo, funcionales que las recetas clásicas, que solamente tienen a lo mejor un solo objetivo, y ahí tenemos que encontrar también una colaboración financiera desde Europa que puede ser vital para el desarrollo de esas actividades. Y bueno, no quiero extenderme más, el mensaje era ese, espero que haya sido claro, esa relación entre conceptos, debe ser el territorio el que la cosa, el que la hilvane, y sobre ello tenemos que actuar con el conocimiento que ya tenemos, la experiencia que se ha venido desarrollando y desde luego con incluso más aceleración. Se han hecho cosas, pero no pueden ser quizá experiencias piloto, demostrativas, tiene que ser parte de la gestión cotidiana de nuestro territorio. Hay que ser realmente ambiciosos en este sentido y poner a todos a trabajar y acelerar el ritmo de desarrollo de ese tipo de iniciativas. Pues nada más, muchas gracias y en el siguiente turno seguiremos hablando de todo ello. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención y vamos ya a la última pregunta dedicada a Jaime y muy relacionada con su larga trayectoria y experiencia en la gestión ambiental, empresarial y en la toma de decisiones. Parece evidente que esto de gestionar de una manera, podríamos decir, sistémica, estos 4 conceptos no es nada fácil. Y esto implicaría la necesidad de que deberíamos de ambientalizar las políticas sectoriales que tengan incidencia en el territorio, pero claro, resulta un problema, que es que muchas de estas políticas están dispersadas en diferentes administraciones a diferentes escalas. Esto implica la necesidad de buscar sinergias positivas entre, por un lado, el mundo académico, el mundo del conocimiento, la importancia de tomar decisiones lo más robustas posible con el mejor conocimiento científico disponible, lo hemos visto en el estudio que se ha presentado en la primera parte, para en el mundo de la toma de decisiones poder tomar esas decisiones, pero también tenemos que implicar al mundo empresarial, al mundo privado, para en último término construir bienestar social. Y evidentemente esto no es fácil. Desde tu experiencia, Jaime, en tu trayectoria profesional y actualmente como director de sostenibilidad y cambio climático, ¿cómo ves esta necesidad de buscar sinergias positivas entre diferentes administraciones y qué proyectos, qué iniciativas estáis llevando a cabo ahora mismo desde vuestra dirección general? Buenos días, Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Canal por este evento tan peculiar online. Bueno, voy a intentar ser breve, Carlos, porque sé que vamos mal de tiempo. Como has comentado, no es fácil la toma de decisiones en ningún ámbito, ni empresarial ni político, pero yo creo que a día de hoy estamos mejor preparados que hace unos años. Sobre todo, se ha comentado por el resto de ponentes, incluso en algunas de las presentaciones, la importancia de la coordinación con Europa. Yo creo que la necesidad de conocimiento experto es algo inherente a la toma de decisiones a lo largo de la historia. Podemos pensar, nos podemos ir a la antigua Grecia, en la Edad Media, en la corte de Felipe II, y es algo que a día de hoy hemos redescubierto, y lo digo entre comillas. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos de conocimiento experto y por qué esa interacción entre el sector público, el sector privado, ciencia, tecnología, que ya hemos comentado o ya han comentado algunos de los ponentes anteriormente? Pues en el ámbito específico del cambio climático, lo primero, se ha comentado también, es la valoración de escenarios. Es decir, tenemos que gestionar los riesgos, tenemos que identificar cuáles son las amenazas del cambio climático, pero también cuáles son las oportunidades. Y de ahí la importancia no solo de la mitigación, sino de la adaptación. Hay ejemplos de adaptación y rodeado de expertos, no quiero dar muchos ejemplos, sobre todo contigo delante, Carlos. Por ejemplo, de algunos estudios que se hacen sobre el desplazamiento de cultivo de viñedos o la implantación de nuevas plantas de energía fotovoltaica en áreas con menor precipitación de lo que tenían antes. Entonces, principal, valoración de escenarios. Luego, la necesidad también se basa en la amplitud de áreas de conocimiento que son necesarias. Podemos
citar algunas de ellas como economía, ecología, biología, sanidad, ingeniería, ciencias atmosféricas, transporte, urbanismo, planificación territorial, lo hemos hablado, análisis masivo de datos. Es decir, a día de hoy, una gestión como la que se pretende hacer a nivel europeo, nacional y regional, requiere de una cantidad de áreas de conocimiento que para la toma de decisiones es necesario consensuar e intentar unir. Entonces, por eso, lo que es necesario y fundamental es tener clara la diferencia, o al menos yo intento hacerlo de esta manera cuando estoy trabajando, entre conocimiento e información. Hay que ser conscientes de que el conocimiento, sobre todo el conocimiento experto, está en los grupos de investigación, en los científicos y en otras áreas de aplicación, en los técnicos y tecnólogos. Y en base a ese conocimiento experto, nosotros como gestores debemos recopilar la información de la mejor manera posible para tomar decisiones. Es decir, al final es una responsabilidad compartida entre el propio mundo científico-técnico y el mundo, digamos, empresarial o de la administración de gestión de recursos y sobre todo en la parte de planificación. Y esta parte es fundamental. Es decir, la continuidad, independientemente de los gobiernos o del cambio de instituciones, en planes como, por ejemplo, los que planteamos en la Unión Europea, en horizontes a 2030 y a 2050, es fundamental. Y para ello, la interrelación entre los diferentes actores es crucial. Me preguntabas por ejemplos. Pues les puedo decir a los que nos están viendo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la idea que tenemos de aglutinar a diferentes sectores y colaborar con ellos es a partir de diferentes grupos de trabajo o comités. Puedo poner algún ejemplo. El que creamos antes de Navidades, el Comité Científico-Técnico de Expertos en Cambio Climático, en el que Carlos forma parte, es un buen ejemplo. Hemos aglutinado catedráticos investigadores de la mayor parte de las universidades y centros de investigación que tenemos en la Comunidad de Madrid, que por fortuna tenemos muchos y muy buenos a nivel internacional. No hace falta ir al MIT para tener expertos de este nivel. Los tenemos en la Comunidad de Madrid. Tenemos, por ejemplo, la Mesa de Movilidad Eléctrica o una comisión interdepartamental de cambio climático compuesta por diferentes miembros de la Administración. Nos hemos aliado, la Comunidad de Madrid, con el Grupo Español de Crecimiento Verde, que es una asociación empresarial que desde hace años promueve las buenas prácticas en cuanto a sostenibilidad en el mundo empresarial. Tenemos convenios, por ejemplo, con la Agencia Estatal de Meteorología para un proyecto de predicción de concentración de contaminantes, es decir, para evitar que nos pase lo que sucede hoy, ¿no? Que a las 12 de la noche se activa el protocolo de contaminación y al día siguiente tenemos que dejar nuestro vehículo en casa, ¿no? Nos permitiría, por ejemplo, poder predecir esa concentración con 48 horas de antelación. O con la Universidad Politécnica de Madrid, donde tenemos trabajos o contratamos trabajos de modelización atmosférica para establecer diferentes escenarios. Bueno, en general, yo creo que la colaboración tiene que ser con todos los sectores, también colegios profesionales y diferentes entes a diferentes niveles. Estamos en contacto con ayuntamientos, con los ministerios, con empresas. ¿Y por qué esta interconexión? Y yo creo que lo ha comentado antes el profesor Garrote. Tenemos que entender que el estudio del cambio climático a día de hoy se estudia como un sistema de sistemas, ¿no? Como un sistema global. Es decir, es un reto científico y técnico de primer nivel. En otros sectores, como el económico, se ha venido realizando, o en mi área de conocimiento, que es la ingeniería, es algo conocido desde hace décadas. Ahora se está intentando aplicar, digo ahora, desde hace unas décadas, a un modelo global. Entonces, la interconexión entre sistemas, la modelización, la diferencia entre los parámetros de los sistemas que hemos podido ver hoy, es algo que a nivel de decisión, a nivel de gestión, es
muy difícil de concretar si no tienes el apoyo y la información proveniente de los verdaderos expertos, como es el caso de los ponentes que tenemos hoy. Por eso, como reflexión final, yo creo que para tener una planificación a medio y largo plazo es fundamental que la ciencia, la tecnología, la planificación y la gestión se intenten coordinar de la mejor manera posible para obtener los réditos que necesita la sociedad a día de hoy, pero también para generaciones futuras. Y no os quiero robar más tiempo, yo creo que doy el paso a Carlos y seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Jaime, por tu interesante aportación. Pena que no tenemos mucho tiempo para que podáis interaccionar en vosotros, porque los mensajes que habéis lanzado están íntimamente relacionados, pero tal vez podemos utilizar las preguntas que han ido llegando para esta última parte de la mesa redonda. Y me gustaría haceros algunas preguntas, las hago en general, cada uno la puede asumir como más o menos suya en función de su área profesional. Hay algunas concretas, otras más generales y de reflexión. Por ejemplo, hay una en la que dice que considerando que el rol del océano, el papel del océano en el clima, cómo podríamos integrar el ordenamiento del espacio marítimo o la gestión integrada de zonas costeras en la lucha contra el cambio climático. Muy interesante en esa interacción lo que es continentes, sistemas acuáticos, también esas dualidades que solemos separar y que no tienen mucho sentido. No sé si, Fernando, te gustaría abordarla. Sí, lo cierto es que sí, porque uno de los temas que más preocupan ahora mismo al Ministerio y a mí personalmente es la interacción entre el medio continental y el medio litoral. Conocemos perfectamente que el ambiente litoral, las playas, por ejemplo, en España, son el resultado, son el espejo, el reflejo de la gestión del medio continental, del medio terrestre. Y que según hagamos una u otra gestión de los ríos, por ejemplo, en términos de cantidad del agua, calidad del agua y cantidad del sedimento que ese agua debería transportar y que no está transportando justamente por esa desconexión que hemos ido imponiendo en el territorio entre los flujos que deberían atravesar por él, eso está produciendo unas alteraciones muy significativas en el frente litoral en España, con lo que eso puede conllevar tanto en términos de nuevo de vulnerabilidad climática como en términos de impacto socioeconómico y ambiental para ese tipo de entornos. Son también conocidas las influencias de esa inadecuada relación en las praderas submarinas, como digo, en los hábitats litorales y en general en el volumen y la distribución del sedimento en el entorno litoral. Por eso tenemos que entender dónde se genera el sedimento de esas zonas, cómo se puede optimizar su regulación y cómo podemos permitir que se transporte por los ríos como se hacía antiguamente. Y tenemos ya capacidad para hacerlo. Igual que hacía antes, con las experiencias que he comentado, fuera de España hay ejemplos muy significativos, pero en España también estamos ya haciendo sueltas de los embalses con agua y con sedimento incorporado para que ese sedimento contribuya a que los hábitats fluviales se vayan mejorando y también para que ese sedimento al final llegue a las playas y alimente naturalmente su desarrollo sin requerir inversiones públicas gigantescas como tenemos ahora en regenerar playas de manera artificial y además con materiales que no son del confort del turista que llega a España o que es de dentro de nuestro país y que va a las playas. Así que es vital entender que el litoral es la interfaz, de nuevo, entre el ambiente marino y el ambiente continental. Que en las zonas marinas hay capacidad de hacer cosas, pero sobre todo hay capacidad de hacer cosas en el interior, en la zona terrestre. Y ahí tenemos todo por hacer y todo por mejorar. Así que también es una llamada de nuevo a entender las relaciones entre componentes del medio y actuar sobre ellas. Sí, muy brevemente por complementar, si me permitéis, esto lo que respecta a la... Hay herramientas, instrumentos que son de mucha utilidad. Por ejemplo, yo creo que aquí en nuestro país estamos aplicando muy bien una directiva comunitaria de estrategias marinas, donde el propio ministerio, apoyado en otras entidades, sobre todo científicas, se ha caracterizado muy bien las demarcaciones marinas, las 5 demarcaciones marinas que tiene el mar territorial español, en términos de diagnosis, de conocer la biodiversidad, de hacer cartografía,
ver impactos, de ver el medio socioeconómico. Y hay otra normativa comunitaria, que es la de ordenación del espacio marino, que también está contribuyendo a esto, ¿no? Y que incluye pues, un montón de actuaciones. Hay también tecnologías que se están poniendo a punto, es decir, los barcos que tienen obligación de llevar dar una señal cada X segundos, ¿no? Para saber dónde están, etcétera. Todo ese posicionamiento de los barcos, hay modelos y hay aplicaciones que ya incluso pueden, como hay datos acumulados, pueden recoger un histórico y saber por dónde se van moviendo las embarcaciones, qué problemas por ejemplo, puede haber de colisión con cetáceos, etcétera, ¿no? Porque se conocen también, cada vez sabemos más de por dónde se mueven los grandes cetáceos marinos. Y simplemente comentar que en el año pasado se ha ampliado un parque nacional de los 2 marítimo-terrestres que tenemos en la red de parques nacionales en España, el de Cabrera, se ha aumentado en 80.000 hectáreas de medio marino abierto, ¿no? Incluyendo en escarpe y todo esto. Ya pues hay mucha investigación científica en toda esta zona, etcétera, que sí, que el mar parece que, un poco insistiendo en lo que decía mi compañero Fernando, que todo parece que no podemos saber nada, pero sí vamos pudiendo y sobre todo imbricar el mejor conocimiento y la mejor experiencia con la gestión, ¿no? Desde luego, reflexiones muy interesantes. Me quedo con este reto, con este desafío que tenemos en el futuro, ¿verdad? Gestionar esta variabilidad del clima, que puede ser todavía más acentuada con el cambio climático, y que a partir de aquí la modelización nos puede facilitar una adaptabilidad, una mitigación de los efectos, pero sobre todo importante, lo habéis dicho en esta mesa redonda, la planificación y la gestión es importantísima por parte de la administración pública para que haya una aplicación práctica de todos esos modelos y que lo que a lo mejor pueda ser una amenaza incluso pueda convertirse en una oportunidad. Bueno, creo que 12 menos 10 prácticamente tendremos que ir acabando esta jornada. Quiero dar las gracias a todos los ponentes, a los participantes en esta mesa redonda, a Carlos, no me he podido despedir de él, pero desde aquí un abrazo muy grande, y a todos los que habéis asistido a esta jornada. De verdad, gracias a la Fundación Canal por la confianza depositada para poder moderar un poco este evento. Y felicitar también a la Fundación por seguir celebrando eventos que nos sigan hablando de cambio climático. Insisto, lo hemos comentado al principio, pero yo creo que hay que remarcarlo. Sigue siendo una amenaza para nuestro futuro. Así que hay que seguir trabajando para mitigar sus posibles efectos. Hasta aquí este evento. Os damos las gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.